Seguimos en cadena nacional y vamos a hablar de uno de los temas que se ha transformado en una de las preocupaciones más relevantes para los chilenos. La segunda preocupación más importante, y lo había estado hace años ahí, tiene que ver con la inflación. No solamente la delincuencia, sino que la segunda preocupación es la inflación. Y qué mejor que doctor Bolsillo, Alejandro Guzmán. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento, Andrea, gracias por invitarme. Ganamos ayer el Clásico, así que vengo con el corazoncito lleno. ¿Quiénes ganamos? ¿Quiénes? Le ganamos a la Católica. ¿Verdad? Sí. Ganaron después de harto rato. Bueno, pero un triunfo es una buena señal de esperanza. Sí, Ojalá claro. pase lo mismo con la inflación, eso sí también. Exacto. Ojalá. Ya. Cuéntanos un poco, estamos todos como preocupados del tema de la inflación. Tú además trajiste varios gráficos aquí hablando de cómo ha cambiado nuestras preocupaciones, porque antes los chilenos ni pensábamos en la inflación. Exactamente. Fíjate, si podemos revisar, Andrea, la primera gráfica que te traje, es interesante cómo las percepciones y las preocupaciones de las personas van cambiando. O sea, por ejemplo, la número uno es la delincuencia y la droga, que del 24% pasó a más del doble, el 56%. O sea, lejos a las personas lo que más les preocupa es eso. Pero fíjate que la inflación el año 2019, el año 2020, no era tema. No existía, no estaba ni siquiera en la lista. Exactamente, no estaba en la lista y ahora por lejos se ve el 40%. Y fíjate que los sueldos y los empleos, que el año 2019... todavía no empezaba la crisis del coronavirus. Era súper importante, pero el empleo se empezó a recuperar post-crisis con todas estas medidas, el IFE laboral, y pese a lo que uno crea, lo relevante que es, no es tan importante para las personas como lo es lo que está pasando con la inflación, porque tú eso lo ves día a día. O sea, tú vas a comprar, una señora me decía el otro día, fui con 30.000 pesos al supermercado y me alcanzó para 4 o 5 cosas y no tienen la misma capacidad de compra que tenías antes, así que es un fenómeno que es importante. ¿Te parece que veamos la hoja siguiente? Sí, dale, vaya, vamos. Para explicar un poco lo que ha ocurrido. Tú dijiste algo bien importante al principio, era algo a lo cual no estábamos acostumbrados porque era un monstruo que estaba dormido, pero no estaba muerto. O sea, vivía en Argentina para nosotros. Vivía en Argentina, se supone, pero parece que cruzó la cordillera. Claro, cruzó la cordillera rápidamente. Siempre hablábamos como que era una cosa como, ay, los argentinos les pasa, ya. Claro, porque fíjate tú como dato histórico, aquí probablemente hay muchas personas jóvenes que nos están viendo que no saben o algunos no recuerdan lo que vivimos en la década de los 70. La inflación promedio anual del 70 al 79 era un 174%. Llegamos a tener un 500, un 600. Mira, hubo un momento en que no hallaban qué hacer, que un iluminado dijo, para arreglar esto vamos a eliminar el escudo y lo vamos a transformar en peso. Entonces, si un huevo te costaba 100.000 escudos, ahora te costaba 100 cambiamos la moneda, pesos. se cambió la moneda. Volvimos al peso después de algunos años. En los años 80 seguimos con alta inflación, un 21% anual en promedio, que eso era muchísimo, digamos. Pero ya a contar de los años 90, ahí el gobierno de la época tomó una serie de medidas, algunas más felices, otras poco felices. Por ejemplo, se fijó el dólar en 39 pesos. ¿Tú te acuerdas? Sí, bueno, pero ese fue el inicio de la crisis del... Fue el inicio de la crisis del 83. No, la gente que lo vivió lo pasó pésimo, probablemente peor de lo que nos ha tocado vivir ahora. Pero ya a contar del año 90 se tomó una primera decisión que fue hacer que el Banco Central fuera autónomo. Es decir, que las decisiones de política monetaria, la cantidad de dinero que entra, que sale, ya no la define el gobierno de turno, sino que el Banco Central. Y como tú ves, desde el año 90 en adelante pasamos a un 11,8% anual. Y fíjate, Andrea, en los últimos 20 años la inflación promedio un 3,2% anual. Entonces este tema está olvidado. La gente de 30, 40, 45 años no ha vivido lo que es la inflación. Y eso nos pega porque nos plantea un desafío importante. ¿Qué hacemos si este año llegamos un 10% solamente en los primeros 8 meses? Ya, ahora, pero para entender la evolución de o sea, efectivamente la inflación históricamente en nuestro país era un tema muy relevante. O sea, no es que no existía, digamos. Claro. O sea, existió, fue importante, se hicieron montones de políticas, un apriete del cinturón que significó también eso sobre la pobreza y la miseria de millones de chilenos, hay que decirlo también. Así es. Y una política de contracción económica que significó que se hizo en dictadura también. Claro, efectivamente en los años... Ahí es donde se empieza a controlar la inflación también. Claro, en los años 70, porque además se sumaron una serie de cosas. O sea, aparte vino la famosa crisis del petróleo, una crisis internacional, crisis de precios, y lo primero que se hizo, lo que tú dices, entre el 74 y el 77 se aplicaron estas medidas de shock. Sí, pues, pero de choque en bajo dictadura. No, y fue tremendo porque en el fondo tú contrajiste la cantidad de dinero y eso normalmente le pega a la gente más pobre. Nosotros el año 90, acuérdate que la tasa de pobreza en Chile era más de un 30%.
30%. O sea, Sí. había 3 millones de pobres, una cantidad. Hoy día estamos en el 8% de pobreza, que aún es alto para un país que se Ya. jacta de ser Ahora, óptimo. ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque como que a nosotros nos cuesta entender, o sea, porque Sí. una cosa es uno ser ordenado y tener buenas Sí. políticas monetarias. Eso es algo, ¿no? Que Chile de alguna manera entró en esa senda por un banco central autónomo. Ya un profesor que te dice cómo hacer las cosas. Pero hay una realidad que ya excede de la nuestra y que tiene que ver con que el mundo está con inflación. Claro, ahí pasan, mira, hay dos cosas. Hay una discusión que mantienen los políticos, finalmente, Ya dependiendo no de nos qué lado de importa. la mesa estés tú, si la cuestión es interna o externa, o es una Bueno, mezcla de es ambas. interna y externa. Claro, pero finalmente lo relevante y las decisiones que toma el Banco Central, obviamente que tiene que tener claro cuál es el diagnóstico, porque hay cosas que tú no puedes tapar el sol con el dedo. O sea, aquí hay factores que son de la economía mundial y que el Banco Central poco puede hacer en eso. Por ejemplo, imagínate, 2 años de contracción económica producto de la pandemia, para colmo la situación entre Rusia y Ucrania que nos La pega guerra. por todos lados en contra. Fíjate que un dato bien interesante, el flete marítimo, nosotros importamos la gran mayoría de las cosas que consumimos, el flete marítimo cuesta 4 veces que hace 2 años. Entonces cualquier cosa que compre, por barata que esté, traerla a Chile es muy caro, digamos, nosotros estamos al final del mundo, por lo tanto, eso encarece mucho esto. Y lo otro que nos ha estado pegando también es el dólar. Si tú viste hoy día el precio del dólar, prácticamente llegamos a los 1.000 pesos nuevamente. Entonces, eso tiene un impacto negativo en los combustibles y en general todos los bienes que compramos. Ya, peguémosle además también una pasada a la UEF, porque Sí. la verdad es que muchos y muchas estamos endeudados en UEF. Claro, fíjate ahí, para las personas que nos están viendo, el impacto de la inflación en los últimos 13 años, es decir, entre el año 2008 y ¿Ya? el 2021, de octubre a octubre, la UEF subió 10.000 pesos en 13 ¿Ya? años. Pero si tú comparas octubre del 2021 con la UEF que vamos a tener el 10 de octubre de este año, en un año la UEF subió 4.000 pesos. O sea, en un año 4.000 pesos versus 10.000 pesos en los últimos 13 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Impacto. Primero en la vivienda, porque hay personas que habían estado pensando comprar en un crédito hipotecario. Las tasas han subido, pero todavía son tasas relativamente... No son las tasas que teníamos un año y medio atrás, pero son tasas de mercado que son factibles. Pero si le sumas a eso el aumento de la UEF, el dividendo que te costaba hace un año atrás, imagínate un dividendo de 10 UEF, ¿Ya? 303.000 pesos, hoy día ese dividendo te sale 343.000 pesos, o sea, 40 lucas más. Entonces es más pesado para la familia. Y lo otro, que como tú tienes que colocar el pie en UEF, un pie de 300 UEF, el año pasado que eran cifras redondas, 9 millones de pesos, hoy día son 10 millones de pesos. Entonces, tiene un impacto muy negativo en la vivienda y la vivienda genera empleo, genera una actividad económica que la rodea que es muy importante. Y lo otro que es importante, y por eso las autoridades están tomando medidas, es que la inflación es mucho más fuerte para la gente de menores ingresos, los pensionados, los independientes, la gente más pobre, porque estas personas gastan mucho más de su ingreso en alimentos, en combustible, en transporte, y eso es lo que más ha subido este año. O sea, Lo que más ha subido es el transporte. primero alimentos. Alimentos. Claro, o sea, si tú ves el IPC que tenemos este año, que es de un acumulado un 9,9%, los alimentos han subido en promedio un 16%. Luego los combustibles, y al subir los combustibles, suben los transportes, digamos, más los fletes. Entonces, y como te decía, todo lo que compramos es importado. Entonces tú traes algo que ya es más caro, con un dólar más caro, y tienes que llevarlo del puerto de San Antonio no sé, pues a La Serena, y eso ya tiene un costo que es adicional. Ya, pero ¿por qué hay inflación? Tú hiciste también otra gráfica de Sí. cuáles son las causas de la inflación. Mira, normalmente, si lo podemos ver en la gráfica siguiente, por favor, siempre hay una discusión entre los teóricos de cuáles son las causas. Entonces, los de Chicago, los monetaristas, dicen que es por la cantidad de dinero en circulación. Algunos dicen que es por la oferta, otros por la demanda, pero la verdad que lo que ocurrió en la práctica, Andrea, ¿Ya? es que efectivamente, número uno, ha habido más dinero en circulación. Tuvimos, para que usted tenga una Por los idea... IFE y por todas esas cosas. Fíjate, ¿Eso? claro, fíjate que el IFE más los retiros de la AFP, solamente eso sumó prácticamente 80.000 millones de dólares, que es el equivalente No sé cuánta plata es eso. es el equivalente al presupuesto del Estado para todo este año. O sea, para que tú tengáis una idea. O sea, se inyectó la economía prácticamente el equivalente a todo el gasto. Porque el Estado se gasta en un año. Se gasta que no un es año. poquita plata, ya. O sea, eso es mucha plata. O sea, mucha plata, y eso genera presiones inflacionarias.
Fíjate que en el año 2019, se vendían 1.800.000 electrodomésticos línea blanca en el año, y el año pasado se vendió el doble, 3.600.000. Alguien podría decir, bueno, hay que comprar computadores por la pandemia, celulares, lo que da sea. lo mismo, si pero no se está juzgando. Gastamos como locos, Sí. ese es uno. Por otro lado, el mayor aumento en la demanda, como la economía se volvió a reactivar a punta de estas ayudas, también se ha ido recuperando el empleo, la gente gasta más, pero también porque tiene mayor dinero en circulación. Pero lo otro que complica esto es que efectivamente la oferta de bienes y servicios se contrae. O sea, hay menos cosas. Hay menos ¿Eso? cosas. Ya. O sea, si tú vas yo trabajo harto en la calle y tú vas a preguntar incluso hasta por vestuario. Hay tiendas que tienen tú ves los aparadores se nota que hay un mayor desabastecimiento porque hay muchas fábricas que son proveedoras que han ido recién retomando su ritmo de producción, y eso hace que tengamos menos cosas, también los rezagos que ha habido en el empleo. Y por otro lado, digamos, eso hace que si hay menos ofertas, la gente gasta más, tormenta perfecta, suben los precios. Y algo que es bien preocupante, Andrea, que son las expectativas. ¿Ya? Imagínate que tú tienes un negocio y tú vendes y tú crees que el IPC va a seguir subiendo, ¿qué haces con los precios de tus productos? Los sube. Entonces, porque Lo sigo subiendo. Eso te iba a decir, ¿cuánto hay de especulación en todo esto? ¿Cuánto hay de subida por el chorro? Porque uno de repente ve que como que una vez una semana y de repente ¡pah! Pero ¿realmente todos tienen motivo para subir? Mira, hay razones bien interesantes que hacen que la Fiscalía Nacional Económica y especialmente el CERNAC hayan elaborado lo que se conoce como un observatorio de precios para evitar que haya especulaciones indebidas, es decir, que los aumentos de los precios obedezcan a razones técnicas, digamos, ¿Ya? y no porque a alguien se le ocurrió. Porque finalmente, claro, si yo tengo un negocio y yo creo que los precios van a subir, como tengo que reponer mi mercadería, Sí, po. si la vendo a 100 y Te después me ponís más cuesta... listo. La subo, entonces las expectativas alimentan mucho la inflación. Una de las recomendaciones que hace la OCDE es potenciar la Fiscalía Nacional Económica para que efectivamente no haya colusiones, no haya... Ya, pero Tenemos ¿dónde uno historia puede de ver esto. los precios para comparar? Porque en el fondo yo sé que la Fiscalía Nacional Económica lo que iba a hacer era comparar los precios de los alimentos en algunos supermercados. En algunos. Mira, ese es un buen punto. El CERNAC, yo recomiendo visitar la página del CERNAC, porque normalmente uno lo asocia a los reclamos nomás, pero el CERNAC ha tenido una serie de estudios y avances bien importantes que ayudan a los consumidores. Lo primero que sacó es un comparador de precios de supermercados, ¿Ya? región por región, Ya. región por comuna, donde tú puedes ver en forma bastante transparente los precios. Y ODEPA, www.odepa.cl, que es la Oficina de Estudios de Políticas Agrarias, te muestra también los precios de los alimentos y los compara en las ferias libres y en los supermercados. Que es mucho más barato las ferias libres. Es mucho más barato. Mucho más barato. Está Hay empezando que a ir. pagar el IVA. Así que Entonces las ferias son Sí. más. Entonces, algunos, no sé si queda la última como gráfica, digamos, pero ¿cuáles son algunos ahí está la agenda pro inversión, Sí. pero cuáles son algunos, no sé, tips en estos últimos minutos que nos quedan para que uno tenga súper claro qué hacer y cómo nos van a ayudar de alguna manera la agenda pro inversión del gobierno, si va a Sí. servir o no? Sí, bueno, la agenda pro inversión ya fue presentada, tiene como 29 medidas, pero fundamentalmente lo que busca es algo bien importante que en la práctica es lograr que se estimule el aparato productivo para que aumente la oferta de bienes y servicios y ¿Ya? haya, por otro lado, más gente trabajando en un ambiente más competitivo. Entonces, estímulos tributarios para la inversión, para que las empresas inviertan. El acceso al financiamiento, por ejemplo, una de las discusiones es que el Estado dé a ciertas personas una garantía estatal para el pie de la vivienda. Entonces, personas que no pueden acceder hoy día tengan acceso a la vivienda. Fomentar la inversión pública, atraer la inversión extranjera. Y algo bien importante, tratar de eliminar burocracia y de regular para que las empresas puedan, en el fondo, generar iniciativas y emprendimiento. Eso Ya, es por el lado del pero gobierno. eso me cuesta como grande, me suena como grande a cuando uno tiene que ir al supermercado y te sigue pasando que te compras 4 Sí. cosas por 50 lucas. No, por supuesto. Estas son las medidas que es importante que las conozcamos para saber por lo menos en qué están las autoridades para tratar de ir solucionando esto. Por lo menos la gente de la Confederación de la Producción del Comercio la recibió bien y yo creo que estas son medidas que, si funcionan, van a ir dando resultados, pero no inmediatamente. Ya. Entonces, Mientras tanto, la entonces, persona que tiene que ir a comprar mañana o sugerencia, súper simple. Yo sé que todo el mundo se aprieta el cinturón, de repente la gente me dice, yo no me puedo apretar más de lo que estoy, Sí. haciendo, sí, o sea, sí. tengo que endeudarme, pero como lo que más gastamos en alimentos, de verdad, lista de alimentos, o sea, programa tus alimentos, cuánto vas a gastar en el mes y tú determinas efectivamente tu presupuesto, buscar alternativas económicas, por ejemplo, las ferias libres, yo las recorro harto, son
de muy buena calidad. O sea, tú en el supermercado compráis un ramito de cilantro y por la mitad en la feria compráis una rama. Sí, de una todas rama. maneras. Entonces, sugiero eso, ver las compras compartidas. Por ejemplo, el pollo, que ha subido mucho de precio, pero tú vas a una distribuidora, compras una caja de 20 kilos entre... O sea, creo entre varios. Entre varios. Sí, Entonces, creo que eso es bueno. Esas pequeñas medidas sirven de harto. En el tema de los combustibles, dependiendo de la realidad de cada cual, de verdad, tratar de ocupar el auto lo menos posible. O sea, oye, si el auto te da 7 kilómetros por litro, 8 por litro, son 1.300 pesos la vuelta. Entonces creo que hay que tratar de apretarse en eso. Y algo bien importante, Andrea, tratar de no endeudarse en tarjetas de crédito, líneas de crédito. Las líneas de crédito están en un 37, 38% anual. Entonces, si va a tener que endeudarse porque no le da el cuero por mientras, ver alguna alternativa de un crédito en cuotas que son mucho más baratos. O sea, un crédito consumo. El nombre técnico es crédito en cuotas. En el sistema el crédito de consumo son los créditos en cuotas, las líneas de crédito y las tarjetas de crédito. Es el nombre pero genérico. donde no hay que endeudarse es en lo peor. Lo peor es la línea de crédito. La línea de crédito es lo peor. Esa es mortal. Ahora, si la vas a ocupar porque es de fácil acceso, trate de pagarla cuanto antes. Y si lo segundo, las tarjetas de crédito, que en general son muy caras. El segundo mal. Exactamente. Ya. Y ojo, lo hacen efectivo. Que eso ya es un palo en la cabeza total. Es palo en la cabeza. Y la tercera alternativa, que es más económica, es el crédito en cuota. Entonces, muchas personas que de verdad tienen que hacer la bicicleta y están pagando mucho interés en la línea y la tarjeta, evalúe refinanciarlo con un crédito en cuota al plazo más corto posible. Yo creo que otro dato también que parece una tontera, pero que es bueno, es evitar cualquier tipo de gasto chico del día a día. Totalmente. La bebida, el jugo, el pancito, todas esas cosas uno tiene que traerlo, todas esas cosas hay que andar porque lo que uno piensa que no es, igual es plata. No, totalmente. O sea, dicen que un pequeño forado termina hundiendo al barco y esos gastos que tú dices, los gastos hormigas, si tú te gastáis 2.000, 3.000, 4.000 pesos diarios, son 80, 90 lucas al mes que tú no viste en que se te... Oye, y un vaso de agua es tan rico como una bebida. Y además pero traído de tu casa es gratis. Te podía hacer un jugo, te podía hacer un café. Vale más la pena comprarse esos termos en que uno pone el café y listo y lo deja, o sea, no comprar un café. Claro, por ejemplo. Y especialmente, Andrés, eso es importante porque ya estamos partiendo octubre y se nos viene el cuatrimestre de terror. O sea, vienen las graduaciones, fiestas de fin de año, Navidad. Entonces creo que es mejor estar bien ordenadito para eso. Esa es otra cosa. ¿Va a estar cara las cosas en la Navidad? Mira, fíjate que ese es un buen punto porque el retail en general como ha tenido una gran acumulación de stocks, porque la gente ha dejado de comprar un montón de cosas y todo, hay por lo menos en lo que es ropa, juguetes o cosas así, se empiezan a ver algunas liquidaciones. Yo creo que va a haber buenas ofertas para noviembre y diciembre. ¿Tú no crees que va a venir más caro? No creo, porque tienen que liquidar stocks. Entonces, de repente, ahora, hay que comprar barato. Tú dices, mira, me voy a comprar el traje de año que da lo mismo si es de la temporada 23, pero el otro hay... O sea, en general la ropa ha bajado de precio en el IPC este año porque la gente ha comprado. Comida, ferias libres. Comida, ferias libres. Y comprar también al por mayor en grupos. Y supermercados mayoristas que tienen alternativas muy buenas y la lista de alimentos y programar. Y mira, y fíjate que comprar por internet no es malo, porque cuando tú vas al supermercado, te tientas. Vas por 5 cosas y salís con 10. Sí, es verdad. Sí. ¿Va a bajar la inflación? Las expectativas para septiembre todavía no se sabe, pero no va muy bajo. Los operadores del mercado financiero hablan del 1% para este mes. ¿Pero qué es lo que significa? ¿Que vamos a tener inflación alta todo este año y el próximo también? Por lo menos en lo que vamos hasta septiembre deberíamos estar del orden del 11%. Se espera que para la mitad del próximo año esté más baja, pero dependemos de cosas que todavía no... O sea, ¿llegó para quedarse? ¿Llegó para quedarse? Ojalá que no. Ojalá que no. Mira, en la medida que... Acuérdate que por las causas externas, en la medida que la economía mundial se empiece a reactivar, y ojalá que termine esta cuestión con los rusos y con los ucranianos de una vez por todas, porque nos pega por el petróleo, por el trigo, y que nosotros somos importadores netos de esos productos, pero bueno, no hay mal que dure 100 años. Alejandro Guzmán, @Doctor Bolsillo, que además tú respondes todo, ¿no? Exactamente. De repente me muevo un poquitito, pero respondo todo. No, responde todo. @Doctor Bolsillo, cualquier duda que tenga desde inversión, desde gastos, desde para uno, pues para el día a día, digamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrea. Gracias por escucharte. Y ya sabes, ferias libres, por ejemplo, no las líneas de crédito y lo que dice también, programar y también comer otras cosas. Nosotros seguimos acá en Vía X en Cadena Nacional. Vamos y volvemos.